Bon dia a totes, bon dia a tots. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? A ver, ¿estáis preparados todos, todas? Familia, papis, mamis, tíos, abuelos, profes, no profes. ¿Qué tal? Contadme, ¿cómo estáis? Buen día, Jenis. ¿Quién hay por aquí? A ver si se va sumando gente. Vamos a esperar 2-3 minutitos. Buen día, Isaac. Buen día, Paulo. ¿Qué tal? Buen día, Olga. A ver, ¿estáis preparados? ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy? ¿Alguna idea de los materiales que necesitamos? A ver. Buen día. Buen día a tots, buen día a totas. ¿No? ¿Ninguna pista? ¿No sabéis qué vamos a hacer? ¿No he preparada? Buen día, Nacho. Os leo un poquito lejos, ¿vale? Tengo un follón montado en mi cuarto para que se escuche bien y se vea bien. Ya veréis una foto, a ver si os gusta. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal? Uf, ya veréis la foto. Ahora es difícil matarla. Ya la veréis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? ¿Bien? ¿Regular? ¿Bien? ¿La Cleo lo lleva bien? Perfecto. ¿Estáis haciendo alguna cosita de plástica? ¿Algún dibujo? ¿Alguna manualidad? ¿Algo con plasti? ¿La pasta de sal la hicisteis? ¿La del Instagram? Bien, me dicen por aquí que muy bien. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? El Isaac esta vez. Mal el confinamiento, Chloe. Bueno, ya podéis salir a la calle, o sea que ya tenéis mucho ganado. ¿Qué tal, Elia, Neva? ¿Cómo va por casa? Contadme. Muy bien, por aquí han hecho algo de San Jordi, estoy viendo, ¿no? Buen día, Mariajo. Vale. Plastilina de pintar, perfecto. Muy bien. Por aquí dibujan mucho. Por aquí... Ah, vale. Y gumets también hacen. Perfecto. ¿Qué más estáis haciendo en casa? Así plástico. A ver... La Laura súper bien. El Isaac dice que lo ha hecho el día 23, claro. Buen día, Mariajo. ¿Qué tal? Escolteu música, molt bé. Jo també, molta, tot el día, escoltant música. Bueno, si queréis, os voy a dar unas pistas, ¿vale? Vamos a hacer dos cositas. Son dos experimentos, ¿vale? El primero es sobre el color, ¿vale? Esto lo estuve haciendo en el primer piso y siempre he querido que lo hicieran en casa los nenes y las nenas. Pero no es muy difícil, pero sí necesita material. Y el segundo es, como ya lo habéis leído en el Instagram, es un experimento con bicarbonato, ¿vale? El primero sería más para los grandes y el segundo sería más para los peques, ¿de acuerdo? Lo más chulo del segundo experimento es que no es tóxico, que vais a poder jugar, mancha un pelín, ¿vale? Pero va a ir muy bien para la motricidad fina, ya lo veréis. Y divierte muchísimo, podéis pasar horas. ¿Quién está por aquí? A ver, os estoy leyendo. De lejos, pero os leo. Voy a poner más brillo, ¿vale? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? El germà de la Carla 3. Vale, buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Alguien sabe lo que necesitamos para la manualidad de hoy? Bueno, para el experimento. A ver. Si vais poniendo alguna cosita. Buen día, Young. ¿Qué tal por casa?
¿Os doy alguna pista? ¿Queréis que vaya sacando cositas? Voy a ir sacando alguna cosita por aquí. Tengo más, ¿eh? Por aquí... ¿Qué pasa si no tenemos bicarbonato? Pues que no se puede hacer. Este experimento solo se puede hacer con bicarbonato. No pasa nada, como queda grabado, lo podía hacer en cualquier otro momento, ¿vale? Primero vamos a hacer el del color. Voy dejando las pistas por aquí, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pinturas, molt bé, pinturas, pero bon dia Manu, no son pinturas cualquiera, son 3 colores muy importantes. A ver quién se sabe estos colores. Esto es de examen, ¿vale? Tengo más cositas. Por aquí. Y ahora lo enumeraré todo, ¿vale? Buen día, Nacho. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas por casa? Ya vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ah, importante. Ahora el número, ¿eh? Que son muchas cosas. Pintures per menjar. No menjarem això avui. Son pinturas. Esto es un color que tiene un nombre, a ver quién lo sabe. Este es otro color. Y este es otro. Son solamente 3 colores. ¿De acuerdo? Aigua, molt bé. Aigua també. ¿Qué més necessitem, noies? Son los que tengáis por casa, ¿vale? Yo solamente tenía estos. De hecho no son míos, son de la vecina. Porque mi material es reducido, ¿vale? Pero puede ser témperas. No hay problema, ¿vale? Mejor témperas. Esto para los nenes es tóxico, ¿vale? Las témperas, si son de dedo, no pasaría nada. ¿De acuerdo, Eva? Rojo, azul y amarillo. Perfecto. Exactamente. Pero voy a dar un matiz, ¿vale? Esto es amarillo. Esto, como lo tenemos que hacer con un color que se llama cian, ¿vale? Que es un tipo de azul. Y esto no se ve muy bien, pero no es rojo, es como rosa, ¿vale? Se llama magenta. Son los 3 colores primarios. No sé si os sonará del cole. En la segunda planta, la primera planta, de pequeños lo hemos dado todo, ¿vale? Podemos utilizar magenta, azul y amarillo. ¿Tenéis todo ya? ¿Los colores? ¿Listos? ¿Ok? Vale. Vasos. Pueden ser de cristal, de plástico. Yo tengo estos que son de plástico, pero no son de plástico. Son biodegradables, ¿vale? Importante. Y si lo tenéis de plástico, que sean reutilizados, ¿vale? Cuchara para remover, agua y muy importante, papel de cocina, ¿de acuerdo? De estos, 7 vamos a utilizar. Parece complicado, pero es muy chulo, ya veréis. ¿Qué vamos a hacer con el papel? Doblarlo por la mitad, doblarlo por la mitad y doblarlo por la mitad, hasta que quede así. ¿De acuerdo? Así con los 7. Os dejo tiempo para que lo vayáis haciendo. Y cuando tengamos todo preparado, comenzamos. ¿De acuerdo? 7 papeles de cocina así. ¿Veis? Que queden como un arco. ¿Qué farem? ¿Qué farem? Ya veurem. Es muy chulo.
Vais doblando el papel, os vais dejando tiempo, ¿vale? Y ahora comenzamos cuando lo tengáis. 7. Si es blanco, mejor. Que sea entero blanco. El mío tiene dibujos, pero que no sea de color, ¿vale? Porque si no, no sale el experimento. ¿Tenéis ya los papeles doblados? ¿Los 7? Buen día, Uri. ¿Qué tal? Yo cogeré una bandeja, porque esto tarda su tiempo, ¿vale? Tardará unas 2 horitas en que se hagan las mezclas. Ya veréis. ¿Listos? ¿Listas? Espero el ok, ¿vale? Buen día, Uriol. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien de tiempo. 15 minutitos llevamos. Perfecto, por casa, ¿todo ok? ¿Todo bien? Perfecto, Eva. Ok, Nacho también. ¿Cómo vais los que estáis haciendo el experimento? ¿Todo bien? Ok, de acuerdo. ¿Comenzamos? ¿Vale? Cogeremos 3 vasos. Genial, me dicen. Perfecto, pues comienzo, ¿vale? Como siempre lo podéis ver, Chloe ok por casa. Muy bien. Vale. Buen día, Ainhoa. ¿Qué tal? Llenaremos los 3 vasos de agua hasta arriba. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3. Los 3 vasitos hasta arriba. Y en uno echaremos un poquito de pintura amarilla. Echaré muy poquita porque esta pintura cubre mucho, ¿vale? En el del medio echaremos el rojo o el magenta, ya depende. Y en el tercero, el azul o cian, ¿de acuerdo? Vale, está haciendo la Carla, perfecto. Y movemos. Yo voy a empezar por el amarillo. A ver si se disuelve bien. Tiene que quedar bastante coloreado, ¿vale? Mi vecino me va a matar porque le estoy gastando toda la pintura. ¿Vale? Tiene que quedar bastante amarillo. Muy coloreada el agua. Movemos, 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 movemos. Si os dais cuenta, he empezado del más claro al más oscuro, ¿vale? Para que se mezcle lo menos posible los colores. Podéis lavar la cuchara mientras. Hago el rosa. A ver si me sale esto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? No manchéis mucho, ¿eh? Yo lo he puesto en una bandeja para que luego se pueda mover todo. Ah, sí. Y el azul o el cian. ¿Quién me va a matar? Hay que ir con cuidado también, chicos. No manchéis mucho en casa. Bueno, no, somos vecinos, los vecinos nos llevamos bien. ¿Bien? Se parece una Fanta. Sí, pero no la bebáis, No lo recomiendo mucho. Qué bien, me alegro que le esté gustando el experimento. Esto en su día lo hice en clase, Lo hice con todas las clases del primer piso. Pero ya veréis para qué viene bien esto.
¿qué tal? ¿Tenéis los 3 vasos de agua? ¿Listos? Buen día, Marc. ¿Qué tal? ¿Preparados? ¿Qué haremos con esto? ¿Qué creéis? Buen día, Marc. Mientras tanto, si queréis, vamos a recordar cómo se dicen estos 3 colores, ¿vale? En lengua de signos. También lo hago mucho en clase. Al empezar y al acabar. ¿Cómo va? ¿Listo? Muy bien. Aquest color, en lengua de signos, es fent una C i fent així. D'acord? Aquest és el groc. D'acord? Aquest color, que és com rosa, bueno, vermell, fent així amb el dit i fent vermell. D'acord? I aquest color seria el blau, fent unes banyes i fent així, blau. Blau. ¿D'acord? Y ya sabéis una cosa más. ¿Listos los colores? Tenemos 3 vasos más. 1, 2 y 3. Si queréis ir a la bandeja que se vea como lo he puesto. El rosa, rojo o magenta, el color que tengáis en casa. El azul, el cian, también el que tengáis. Y el amarillo, ¿vale? Buen día, Adri. Buen día, Monse. ¿Qué tal? ¿Preparados? ¿Preparadas? Viene lo guay. La disposición tiene que ser esta, ¿vale? Una rueda. ¿Veis? Os lo giro para que lo veáis todo. Vamos a coger las servilletas, el papel de cocina, que lo hemos doblado así, ¿vale? Y vamos a meterlo en un vaso y en medio el otro. Y vamos a hacer puentes entre todos los vasos, ¿vale? Cuanto más color tenga el agua, saldrá mejor. Vale. ¿Veis? Si queréis sigo por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Cuanto más color tenga el agua, mejor, ¿vale? Se verá mejor lo que queramos conseguir con esto. ¿Alguien sabe qué pasará cuando todos los papeles absorben el agua? ¿Alguna pista? Hola, Noé, ¿qué tal? ¿Lo estáis haciendo en casa? ¿Qué pasará aquí en medio cuando todos los papeles absorban el agua? ¿Alguna pista? ¿Lo descubrimos después? ¿Queréis? ¿No sabéis? Yo lo voy a dejar, que esto vaya haciendo su trabajo, ¿vale? Lo voy a poner a un lado. Que nos quedaremos sin agua. No. Que se van a mezclar los colores, dice la Mariajo. Puede ser. Lo dejamos, ¿vale? Y vamos al segundo experimento. Lo dejamos para después, luego lo descubrimos, exacto. Siguiente experimento, súper fácil, ¿vale? Necesitamos bicarbonato. Cuanto más tengáis, para mi gusto, mejor, ¿vale? Porque se puede hacer bastante cantidad de lo que vamos a hacer. Tachan, ¿qué será, Lore? ¿Qué será?
En el supermercado del señor Roch, el Mercadona, venden 1 kilo muy barato, ¿vale? Esto es de otro supermercado, pero bueno, es muy asequible. ¿Qué más tenemos? ¿Agua? ¿Agua? Y aparte, un bol, bicarbonato, agua, un bol y una cuchara. Ya está. No necesitamos nada más. ¿Vale? Quien lo vaya a hacer, que lo haga ahora, y si no, como queda grabado, ya lo podéis hacer. No es harina, no. Es bicarbonato. ¿Vale? Es bicarbonato. ¿Veis? Parece harina, pero no. Ahora ya veréis cómo queda todo. Lo chulo sería que el agua estuviera fría. ¿Vale? Si no está fría, bueno, no pasa nada. Pero si está fría, mejor. Bicarbonato, exacto. No es harina, no. Lo tenéis todo. Bicarbonato. Agua. Un bol. Y una cuchara. Ya, perfecto. ¿Ya estáis por ahí? Como siempre, yo tengo una bandeja, un mantel, para no manchar, ¿vale? Lo que queráis. Veréis qué chulo. Esto también lo hemos hecho alguna vez. Os gustará. ¿Qué tal? ¿Todo listo? Por ahí. Necesitaremos también, como en la manualidad de la plastilina con la masa de sal, un vaso, un bote, un cuenco, algo para medir, ¿vale? Para hacer las medidas exactas. Yo tengo esto, que es chiquitín, porque sale en bastante cantidad. ¿Estáis ya? Yo tengo la tacita, ¿vale? ¿Sí? ¿Por ahí? Perfecto. Con bicarbonat. Un moment. Ara començarem, Genís. ¿Tenéis el bicarbonato? Vamos a coger de la medida que tengáis, me da igual si es un vaso, una taza, un cuenco, lo que sea, 3 medidas de la que tengáis. Una. Dos. Y 3. No es un poco, tiene que ser justo, ¿vale? 3 medidas del bote que estáis haciendo, del vasito, de la taza, de lo que sea, ¿vale? 3. A ver de tiempo cómo vamos. Perfecto. Repito, son 3 medidas de bicarbonato, ¿vale? Yo voy a hacer más cantidad, por lo tanto, si necesitaba 3 de bicarbonato, yo voy a poner, como son chiquititas, voy a poner 6. Voy a poner el doble, ¿vale? No os quiero liar, pero así me sale más nieve. 2 y 3. ¿Vale? Repito cantidades. 3 de bicarbonato, ¿vale? 3. Si es muy chiquitito, podéis poner el doble, ¿vale? Bueno, lo podéis hacer en otro momento, no hay problema. Y luego, de agua, pondremos una por cada 3 partes de bicarbonato, ¿vale?
una de agua por cada 3 de bicarbonato. ¿De acuerdo? Yo como he puesto 6 partes, tendré que poner 2 de agua. ¿Bien? Repito cantidades. 3 de bicarbonato, 1 de agua. ¿Vale? Perfecto. Vale, Eva nos dice que lo hará cuando compre. Perfecto. ¿Cómo queda grabado? Sin problema. Importante. No es tóxico. ¿De acuerdo? No es algo tóxico. Como tiene mal sabor, quien se lo pueda meter en la boca, espero que no le guste, ¿vale? Pero en principio no tiene que pasar nada. Cuando lo tengáis, remenamos. ¿Vale? Si queda muy líquido, yo le voy a poner un pelín más de bicarbonato. ¿Eh? Si quedara muy líquido. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es nieve artificial. Os lo voy a enseñar ahora en la bandeja. ¿Vale? ¿Cómo tiene que quedar? Mirad. ¿Veis cómo queda? ¿A que parece nieve? Ay Dios, tranquilidad, tranquilidad. No mancha. No mancha. No pasa nada. ¿Os está gustando? ¿Y qué podemos hacer con esto? Muchísimas cosas. Lo interesante. Que se mezcle con las manos. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues se trata como nieve. Si por ejemplo tenéis la tacita, la rellenáis. Si sale, podéis hacer moldes. ¿Eh? ¿Qué más podemos hacer? Hacer trasvases. Si tengo un colador, un embudo, ¿vale? Trasvases de un recipiente a otro. Podéis jugar con el colador. ¿De acuerdo? Y de aquí pasarlo al embudo. Y del embudo, por ejemplo, pasarlo de nuevo a la taza. ¿Vale? ¿Qué más se me ocurre? Se me ocurre... Mirad. Tengo esto para los cubitos de hielo. Lo podéis rellenar. Y cuando hagamos así, quedará la forma del cubito de hielo. ¿Vale? ¿A que es chulo? Para motricidad fina, va genial. ¿Vale? Veis que no mancha, no pasa nada. Después te lavas las manos y sin ningún problema. Pero importante la bandeja, ¿vale? Bandeja o mantel. ¿Qué más? Quito todo esto y sigo dando pistas, ¿vale? De lo que se puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Para los niños y las niñas que estén aprendiendo a leer, a escribir, podemos hacer una pizarra, ¿de acuerdo? Podemos dar las letras. Por ejemplo, si estamos trabajando la A, podemos dibujar la A. Voy a hacerlo con la cuchara. Si podemos escribir nuestros nombres, por ejemplo, Luis. ¿Qué más ideas se nos ocurren para trabajar con esto? A ver, ¿alguna idea que le podamos decir a la gente que nos está viendo? Es chulo, ¿eh? Y la textura es muy parecida a la nieve. Si está fría, mejor todavía, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con la nieve artificial? Mientras vais escribiendo, me voy a lavar las manos, ¿vale? Porque si no, no puedo tocar el móvil.
Hacer un muñeco de nieve. Fantástico, Elena. Vamos a hacer. ¿Veis? Muy bien. No se me ha ocurrido eso, ¿eh? La Montse diu que a la Mireia le està encantant barrejar. Clar. Jugar con moldes, exacto, también. Recordad que no es tóxico, no pasa nada si se lo llevan a la boca, ¿vale? ¿Veis? Hacemos guerras de bola de nieve, yo no lo recomendaría mucho. ¿Vale? No quiero que los papis se enfaden ni conmigo ni con vosotros. Botones para los ojos, qué guay, Elena. Le podemos poner botones para los ojos, ¿qué más? ¿Y para la nariz? ¿Qué podemos poner? ¿Qué se nos ocurre? ¿Y para los bracitos? Una casa. También. Vamos a hacer una casita. Vamos a jugar con muñecos. Macarrones para la nariz. Sí. O un fideo de pasta de sopa. Es chulísimo. Ya, si no lo estáis haciendo, la textura es muy parecida a la nieve. Hacerla con agua fría, ¿vale? Mejor todavía. Me dejáis un segundo que me lave las manos, ¿vale? Y vuelvo. Con una pastanaga. Si fem un nido molt gran, puc ser, sí, amb una pastanaga. Lentejas para la boca. Qué bien, qué buena idea. También. Y para los bracitos. Ahora vengo, ¿vale? Vale, ya estoy aquí. Palitos de madera, pues sí, le voy a poner palitos de madera para los brazos. ¿Qué tal? ¿Os está gustando? ¿Lo haréis en casa? Si lo hacéis en casa, enviad una foto, ¿de acuerdo? Ponedla en Instagram o se la enviáis a los profes que yo lo vea. ¿Se puede teñir? Sí. Se puede teñir. Queda muy chulo en azul, ¿vale? Pero cuidado cuando tiñamos. Nos mancharemos las manos y aparte, si no es colorante alimenticio, ya no, entre comillas, se puede meter en la boca, ¿vale? Ya sería tóxico. Si se tiñe con pintura, es tóxico, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más del bicarbonato? ¿No? ¿Queréis que volvamos al experimento de antes? ¿Duele? No duele, no. No, es como arena. No duele el bicarbonato. ¿Qué va? ¿Lo dejamos? Entonces, sí, mejor que no. Si es un colorante alimenticio no pasa nada, Eva. ¿Vale? Vamos a volver al experimento de los colores. Voy a mirar el tiempo. Se me está acabando el tiempo, chicos, chicas. ¿Vale? Mirad qué está pasando aquí. El papel ha ido absorbiendo el agua, ¿vale? Y bueno, va cayendo, seguirá cayendo si lo dejáis tiempo, en el vaso del medio. Si remenamos, ¿veis qué color sale en medio? Si juntamos el magenta o rojo y el amarillo, ¿qué color nos sale en medio? Os voy dejando tiempo, ¿vale? Para que lo escribáis. Este no me ha salido muy bien. Amarillo, azul. En teoría, ¿qué color se tiene que formar aquí? ¿Alguien lo sabe? Si juntamos azul con amarillo. Lo dejo ahí, ¿vale? Se ha mezclado, claro que se ha mezclado. Y mirad este que queda espectacular. El magenta o rojo más el azul. ¿Quién color solo en Mitch? ¿Quién color es aquel? ¿No lo usa?
Aquí voy a hacer trampa, ¿vale? No se tendría que hacer, pero quiero que lo veáis del color que sale. ¿Vale? Verde, exacto. Con esto comprobamos, bueno, y estudiamos en el cole los colores primarios y secundarios. Colores primarios, azul, magenta y amarillo. Y vemos que si mezclamos el magenta y el amarillo, sale el naranja. Que si mezclamos el amarillo y el azul, sale el verde. Y si mezclamos el azul más el magenta, sale el morado, el violeta. ¿De acuerdo? Veréis que conforme siga pasando el tiempo, se van llenando y se igualan todos a la misma altura. A partir de 3 colores, 1, 2 y 3, podemos hacer todas las mezclas que queramos. ¿De acuerdo? Espero que lo hagáis en casa o que lo estéis haciendo ya. Espero que os haya gustado estos 2 experimentos con el color y con el bicarbonato. Y que nos vemos muy pronto. Que espero que todo vaya bien. Y si tenéis alguna idea, si queréis que os haga algún otro directo, si de plástica o de algún otro experimento, nos lo dejáis y yo me pongo manos a la obra. ¿De acuerdo? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Bueno, nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego chicos, chicas, familia.